Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alfonso Garrido. Soy cetrero y artesano de cascabeles desde hace 15 años. En la cetrería llevo alrededor de 30. Y en este vídeo os voy a explicar cómo hago yo mis cascabeles y el proceso que empleo y cómo lo entiendo yo. No es un proceso científico, pero es el proceso que yo empleo y cómo yo entiendo todo el tratamiento del metal desde el principio hasta el fin, las herramientas que utilizo y cómo voy dándole forma a los cascabeles de acero elaborados por mí. Bueno, empezamos por las chapas, que es chapa de acero inoxidable de 34 milímetros para que tengamos espacio de sobra. Tenemos un compás de metal, tenemos un calibre, tenemos martillo, tenemos embutidor de diferentes tamaños, un útil para empezar a doblar la chapa, una llave hexagonal para hacer el dibujo del panal, la embutidera con diferentes caras, tenemos la bola, el escrupulillo, un raturador para marcar, una tijera para cortar chapa, esa de calidad, tenemos una piedra de afilar para alisar el borde, un limatón para hacer el trabajo de los antiguos bastos, diferentes alicates, ¿vale? Este, por ejemplo, con la bola, tiene la función de hacer el borde, doblarlo hacia dentro. Este alicate y este son para hacer la anilla. Y el dedil, que viene para proteger la mano. Estas serían las herramientas básicas de mano. Estos son 34. Ahora, para marcar el centro tengo que irme a 17, correcto. Marco el centro, más que nada por aprovechar la chapa siempre. ¿Vale? Ahora cojo el diámetro del cascabel que voy a hacer, que ya lo tengo ya muy estudiado. Empieza en 16 para Yankee y va incrementándose de 2 a 2 hasta 28 de diámetro para hembra de Ashore o de Harris. Ahora cogemos. Ahora hay que ir recortando el contorno Poco a poco. exactamente en plan basto y ir reduciendo cada vez. Hay que ir acercándose cada vez más al contorno que hemos marcado hasta que el metal nos permita hacer el giro redondo. ¿Vale? Entonces más vale que nos quedemos siempre un pelín por fuera, que lo podemos desgastar después con la lima y no colarnos porque le estamos quitando diámetro al círculo. ¿Es importante que quede perfectamente circular o no? No, lo más circular posible, eso sí. Siempre, más que nada para evitar arrugas en el borde. ¿Vale? Porque se queda, el contorno se queda más limpio. Bueno, esto también suele pasar.
¿vale? No es perfectamente circular, pero si acaso retocamos alguna parte que veamos que se ha quedado muy... Pero bueno, eso siempre se puede ir corrigiendo con la lima. Quitar la grasa para que esté lo más limpio posible. Empezamos con la embutición, ¿vale? Aquí de lo que se trata es de ir doblando muy poco a poco el material y evitando, ahí tenemos el primer pliegue que hay que quitarlo. Hay que ir doblando lo más limpio posible. Sobre todo los contornos tienen que empezar siempre muy lisos. ¿Vale? Mira, por ejemplo, ¿ves el pliegue que me hace aquí un poco de panza? Pues hay que quitarlo. ¿Vale? Eso, como hace brillo, se suele ir viendo. ¿Vale? Ahora que lo tenemos más o menos, vamos al siguiente. ¿Vale? Ahí ha hecho un pliegue. Tenemos que ir llevando lo más limpio posible hacia adelante. ¿De qué medida a qué medida empezamos? Pues del más grande, el siguiente, medía no sé lo que medirá. Sería cuestión de medirlo, pero bueno. Este, por ejemplo, mide aproximadamente 53. Este mide 43. Y ahora este mide 35 y pico. Vale. Ahora nos vamos a este que mide 31. Pero bueno, esta es una embutidera estándar. Y esto es la cabeza de un tornillo, ¿vale? Es decir, que las herramientas podemos improvisarlas de muchas maneras. Ahora ya nos vamos a un embutidor grande. Miramos siempre los pliegues, está limpio, ¿vale? Entonces ya nos vamos a los cuencos más críticos, porque ya empiezan a ser más pequeños. Entonces aquí presionamos más y es más fácil que se arrugue. Aquí lo importante es que empecemos con embutidores que ajusten muy bien aquí para darle al metal poca opción a arrugar, ¿vale? Genial. Y todos los piquitos que hace de lo que hemos recortado son propensos también a generar arrugas. Es decir, que ahí tenemos ahora al principio que ser cuidadosos, porque todo lo que hagamos ahora mal nos lo vamos a encontrar después. Puede rajarse sin que nos demos cuenta, y todo eso influye en el sonido y en el acabado después. ¿Vale? Lo que hacemos ahora es voy golpeando el borde, el filo, para ir cerrando, ¿vale? Pero si yo solamente hiciera eso, voy generando tensión en el centro, se retuerce el medio cascabel y acabaría rajándose. Por lo tanto, muy importante es alternar. Hacemos el recorrido entero por aquí y después damos profundidad para que el material se destense y al mismo tiempo vaya ganando en largo, ¿vale? Aquí obligamos, damos, siempre voy utilizando el embutidor anterior también con el siguiente más pequeño, igual que he utilizado el de aquí con este más pequeño. Ahora este, que corresponde aquí, lo uso con el siguiente más pequeño para ir generando una tensión uniforme.
Ahora, cambio. Este embutido ha sido ir cerrando muy poco a poco. Aquí ya empezamos a aplicar. ¿Pasamos de qué medida a qué medida? Ahora hemos pasado de un embutidor de 16 milímetros a un embutidor de 15. Porque tenemos que ir preparando la media esfera para este que es más pequeñito. Seguimos lo mismo, hacemos el contorno, rebajamos la tensión, seguimos cerrando, quitamos tensión, seguimos cerrando y quitamos tensión. Lo venimos a este, lo primero, como es muy pequeño, cerramos contorno y ¿ves cómo se arruga el metal? Parece que ahí no lo pillo muy bien. Ahí está. Esa tensión es la que le tenemos que quitar, si no se arruga tanto, se va revirando tanto que al final se raja, ¿vale? Y esa tensión la quitamos golpeando en el centro hacia abajo. Bajamos las de 14. Ahora. Seguimos cerrando. Ahora ya como hemos cerrado bastante, lo que voy a hacer va a ser limar otra vez, que aún quedan ahí dentado, que puede ser que raje el borde, el filo. ¿Vale? Con la piedra de afilar, porque esto facilita que ahora lo movamos aquí, si no se engancharía. Queda por ahí, por ahí. Y va quedando ya poquito, y hay poquito. Bueno, pues ahora vamos a hacerle el dibujo de panal, la llave de Allen. Y listo. Bueno, ahora vamos a hacer la anilla. La anilla está hecha de alpaca, alambre de alpaca, vamos, chapa de alpaca cortada para según qué tamaño. Hacemos el redondo. Queda así. Y ahora cortamos. Queda así. Y ahora con este alicate plano hacemos para que quede así.
Bueno, pues ahora vamos a darle forma al escrupulillo, que es básicamente una bola de rodamiento de acero inoxidable. La ponemos en un cuenco pequeñito donde se quede bien encajada y ahora se trata de hacerle caras planas para que salte dentro del cascabel. Chapa de latón, una plantilla de plástico, rotulador, dibujamos. Ahora ¿se ve? Hay que embutirlo también. Ahora hay que embutirlo. Bueno, pues para hacer el montaje ensamblamos las piezas primero, las aproximo, las coloco sin la anilla todavía, ahora dejo ahí un margen para colocar la anilla que entre a presión y la coloco con la pinza y ahora tengo que cuadrarlo todo que quede bien derecho y bien encajado. ¿Vale? Ese sería el montaje inicial para empezar a soldar. Bueno, aquí tenemos el cascabel ya ensamblado o montado. La pinza la utilizo para sujetar la anilla para hacer el montaje porque es muy pequeñita. Pues tenemos fundente mezclado con agua y la varilla de soldadura.
y la varilla de plata. ¿Utilizas alguna marca en especial para el fundente? El fundente es de la marca Castolin AG Flux 6000 y aparte Plates Flux C, que es de la misma marca o casa de donde compro la varilla de soldar, que es varilla específica con un 50 a 60% de plata. Vale, ahora el soplete es un soplete de joyero normal y corriente, la marca Orca. Hacemos una llama que no sea demasiado caliente para no calentar en exceso el... Primero hay que calentar fundente. Esto principalmente es para que tengamos, al calentar, la pieza se mantenga siempre limpia. ¿Vale? Ahora, la llama de soplete, no una llama excesivamente fuerte, caliento la varilla, la mojo en fundente y ahora ya empiezo a calentar la pieza. Despacio para ir evitando que se oxide en demasía. Voy aportando fundente con la varilla para evitar siempre la oxidación, que es lo que puede dar una soldadura porosa o de mala calidad. Vemos cómo se va quedando de color plata la zona donde está el fundente, eso porque está limpia. Ya vamos calentando poco a poco hasta que empieza a coger un pelín de tono rojizo, muy leve. Ahora me bajo la soldadura con el calor hacia aquí, hacia abajo, y ahora ya empiezo a reforzar. Esto es un primer pase que tendremos que ir repartiendo por toda la zona de la soldadura para que se quede uniforme. La zona de arriba. Ahora tenemos que darle más calor para calentar el latón y la alpaca antes de calentar el acero. Sigo metiendo fundente. Sigo calentando latón y ahora ya empiezo a calentar el acero también. Y ahora veremos cómo la soldadura se deshace de momento y se mete por debajo. Volvemos a darle más calor para que el latón y la alpaca se calienten bastante. Si no, la soldadura se queda en superficie. Ahora bajo otra vez la temperatura y empiezo a repartir la soldadura con el calor
quedando uniforme. Pero me falta un trocito. Seguimos soltando la hoja. Y la anilla. Volvemos a calentar. Ahora volvemos a llevarnos la soldadura para que quede una soldadura lo más uniforme y fuerte posible. Que le dé mucha rigidez al cascabel y estabilidad. Y así mejoraremos el sonido también y la durabilidad. Vale, ya está soldado. Ahora vamos a proceder a apretar más. Y ahora el movimiento es para que en vez de templarlo con agua, que lo endurece muchísimo, voy haciendo que el metal vibre mientras se enfría. Y es también un tipo de templado. Así hasta que se enfríe del todo. Bueno, pues untamos bórax por todo para evitar oxidación. Soplete con una llama que no sea excesivamente fuerte. Calentamos la varilla para mojarla en bórax. Empezamos a calentar. Voy a fundir más bórax. Cuanto más limpia esté la superficie, mejor soldadura obtendremos. Ahí ya empieza a ponerse plateado, que significa que ya estamos a punto de la soldar. Ahí dimos un poco. Aumentamos la llama. Ahora le doy un calentón así por todo para que se funda todo bien.
Bueno, pues ahora vamos a pulir. Esto es un disco de Bellón, de la casa Ferd, que es un disco de alambre muy fino, con el que doy pulido mate. Y ahí tenemos un disco de algodón para pulir con cera. Lo sujeto. La soldadura. ¿Es necesario usar guantes para esta parte? Yo no lo uso porque tengo más tacto a la hora de... Bueno, ahora vamos a abrir el cascabel por primera vez y ahí veremos si vale o no vale. Después de todo el proceso, un disco de corte de metal. Y ahora terminamos de abrir el corte. Y ahora partimos el disco. ¿Cómo se llama esa herramienta? Esto es un rabo de ratón, una lima. ¿Lo utilizas para? Para hacerle el agujerito para evitar que nos rompa el corte al final. En el acero no suele romper, pero bueno, por si acaso. También una parte del aspecto clásico. Sí hay que tener en cuenta que no sean excesivamente grandes para que el pájaro no se empiquere. Ahora, una parte del afinado consiste en esto, que es dejar lo más fina posible esta unión entre el cascabel y la anilla. Y ahora vamos a ver si suena o no suena. Suena. Bueno, ahora la rebaba que se ha generado en el corte vamos a quitársela con el disco de vellón para que se quede completamente limpio y no pueda dañar el pájaro
en ningún sentido. ¿Vale? Esto es para ir ganándole sonido. ¿En qué sentido? Pues cuanto más fina sea esa unión, más suena el cascabel. Bueno, pues ahora vamos a hacerle los adornos que le corresponden. Yo por norma siempre hago 2 adornos que van en todos mis cascabeles prácticamente, que es una estrella aquí en honor a Juan Horta, que ha sido el que más me ha inspirado en todo mi proceso artesanal, y aquí un laurel a ambos lados en honor a Manuel Diego Pareja Obregón, por haberme facilitado a mí, sin saberlo y sin quererlo, y a tantos otros artesanos, con el Skytrial, la posibilidad de poder hacernos visibles. Empiezo por la estrella, una estrella bastante simple.
limpieza es con agua y con lavavajillas para limpiar los restos de bórax, que si no se pone pegajoso y hace que... Y ahora ya pasamos al barnizado. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser barnizar con barniz de joyero las partes que tienden a oxidarse, como es el latón y la soldadura, que con el tiempo tiende a ponerse más oscura. Entonces, por estética y para protegerlo, le doy una pequeña capa de barniz y ya está terminado.